de los hombres pecadores. Todos sabemos el contexto del texto. Yo hice esta introducción de este texto para que podamos ver y ir entendiendo un poco de lo que vamos a hablar, de lo que es de la depravación del hombre. Si notamos, el mismo texto habla y el mismo Señor afirma que los designios del corazón del hombre son de continuo hacia el mal. Yo reflexionaba en este texto, reflexionaba mucho antes y ahora por el tema. Y yo decía, wow, pero nosotros muchas veces nos complicamos. Nos complicamos en el sentido de que vemos el texto, el mismo Dios, el mismo Señor, habla y dice que los designios del corazón del hombre son de continuo hacia el mal. Cuando nosotros leemos en la Biblia que el mismo Dios afirma y dice algo, nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque es Dios que lo está diciendo. Sencillo. No tenemos que ir al espacio a descubrir algo, es simple, porque Dios lo está diciendo. Todos sabemos que en el principio, cuando Dios hizo al hombre, y conocemos el relato, Dios crea al hombre, Dios pone a Adán en el huerto, y Adán, Dios le dio directrices a Adán. Dios le dio a Adán lo que debía de hacer. Y Adán tuvo en ese momento una interactuación con su esposa Eva, en ese sentido, la cual también hubo un tercero, que es Satanás. En ese sentido, todos conocemos ya la historia y sabemos lo que sucedió, pero es bueno siempre resaltar esa parte para ir conociendo o ir entendiendo de lo que vamos a hablar, porque de ahí parte todos. Debemos siempre ir al principio para saber o entender mejor lo que vamos a hablar realmente, porque de aquí es que en el tema humano todo se deriva. Sabemos que Adán pecó, sabemos que Adán infringió la ley de Dios, erró al blanco, como dicen los teólogos, y por ese evento nosotros ahora estamos en esta situación. Yo quiero hacer, antes de entrar al tema, yo quiero leer algo, una cita de Juan Calvino, no una cita, sino del libro de la religión, de la institución de la religión cristiana, donde yo sé que muchos conocen este texto o este escrito, y lo quiero compartir con ustedes para desarrollar, para que se vea un poco más desarrollado o entender un poco lo que yo quiero hablar sobre lo que es de la depravación total, para tener un mejor entendimiento. Mira lo que Juan Calvino dice: el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo están intrínsecamente ligados y son esenciales para la verdadera sabiduría. Calvino establece que la sabiduría humana consiste en gran medida comprender tanto la grandeza de Dios como la propia naturaleza caída y pecaminosa. Este doble conocimiento nos lleva a una relación más profunda con Dios y una comprensión más clara de nuestra dependencia de su gracia. Con respecto a esto, yo hace mucho estudié este libro, o sea, aparte de este libro, no entero porque es demasiado volumen, y realmente esta parte a mí me ayudó mucho en lo personal, y yo sé que ha ayudado mucho a través de toda la historia y va a seguir ayudando mucho en este momento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, para nosotros poder saber quiénes somos nosotros tenemos que conocer verdaderamente quién es Dios. Y Calvino establece que a medida de que nosotros vayamos o conozcamos a Dios, nosotros vamos a saber vamos a conocernos quiénes somos nosotros.
Y Calvino no habla, o las escrituras no hablan de que nosotros, al conocernos, no como lo que hablan muchos ministros, que son ministros de la gloria, que hablan de su vanidad, hablan de sus buenas obras, sino que cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios, Dios se revela a nosotros y nosotros conocemos las escrituras, nosotros nos damos cuenta que nosotros somos miserables, que nosotros somos miserables de Dios y que nosotros necesitamos a Dios, que nosotros necesitamos urgentemente que Dios intervenga por nosotros o por cada uno de los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, un ejemplo dice Calvino, vemos al sol, nosotros miramos hacia arriba en un momento, en un segundo, y cuando miramos después hacia abajo, nosotros vemos todo como nublado. Asimismo, o sea, somos nosotros, la gloria de Dios, o sea, representando como que el sol es la gloria de Dios. Y cuando nosotros miramos a ese Dios, nosotros miramos el resplandor que esparce la gloria de Dios, nos deja ciego a nosotros totalmente desalma lo que nosotros entendíamos que nosotros éramos, que nosotros pensábamos que éramos buenos, que nosotros teníamos sabiduría, que nosotros teníamos una moral alta, simplemente vestido de moralismo. Y yo quise resaltar, introducir esto para poder entender cuál es el objetivo, no tan solamente de que la doctrina de la depravación sea como en sentido negativo, sino que nosotros necesitamos conocer a Dios. De la única manera que nosotros podamos entender que nosotros somos malos es conociendo quién es Dios. Por eso aquí en este ministerio, realmente es un ministerio que entiendo que ha sido permitido por Dios para que muchas personas que ahora no están quizá recibiendo una doctrina o una enseñanza bíblica real que de lo que son los atributos de Dios, de lo que es el conocimiento de Dios, porque es muy bueno, claro, yo podría predicar la doctrina de la depravación y mucho poder entenderla intelectualmente, leerla, pero para tú poder comprender en sí la magnitud y el problema y que el hombre no puede por sí mismo buscar a Dios. El problema del hombre no es ni siquiera porque el hombre hace obras buenas, o sea, el hombre hace cosas buenas, el hombre le da beneficios a sus hijos, le da, hay hombres que hacen donaciones, hay hombres que hacen un sinnúmero de cosas buenas. El problema no es ese. El problema es que el hombre está en rebeldía con Dios. El problema del hombre es que no puede ir a Dios. Ese es el gran problema del hombre. Por su propia naturaleza no puede ni podrá ir a Dios. Dios tiene que intervenir por su gracia para que pueda, para que el hombre pueda tener una relación con Dios. Amén. Tenemos aquí definición de la depravación total. Depravación total nos significa que el pecado ha corrompido cada área del ser humano: mente, voluntad, emociones y cuerpo, incapacitándolo espiritualmente para acercarse a Dios sin la gracia regeneradora. También lo que no significa que cada persona sea tan mala como podría, que era lo que yo decía ahorita. Discúlpenme no significa que cada persona sea tan mala como podría ser, ni que no pueda hacer buenas obras en un sentido civil, sino que ningún aspecto del ser humano está libre de influencia del pecado y que moralmente es incapaz de buscar a Dios por sí mismo, que era lo que yo hablaba casi ahora mismo. Realmente el hombre no puede ir a Dios porque el hombre está muerto espiritualmente.
lo que nosotros, o lo que la teología le llama el pecado original, que fue cuando al principio Adán pecó, el hombre quedó totalmente separado de lo que es el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, y por ende el hombre quedó solo en ese sentido. Y lamentablemente cuando el hombre o cada cosa no tiene su eje centrado, siempre va a andar por el rumbo que no es. Y el hombre está esclavizado en sus pecados. Por esa razón no puede ir a Dios y tampoco podrá ir a Dios nunca. También en la parte de abajo, como decía al principio, no es que el hombre no pueda hacer, o sea, no es que el hombre no pueda hacer buenas obras, porque el hombre tiene la imagen de Dios, aunque está dañada por causa del pecado, pero sus vestigios aún responden en algunas cosas, pero aún así cuando hacen esas buenas obras, las hacen para su propia gloria, no la hacen para la gloria de Dios. Por eso es que el hombre está en enemistad con Dios y por eso es que necesita la gracia regeneradora de Dios para poder hacer buenas obras. Inhabilidad moral. La inhabilidad moral es otro término que comúnmente se emplea por los estudiantes de las escrituras para describir la extensión de la corrupción moral o depravidad radical del hombre. Esta doctrina nos enseña que el hombre caído no es capaz de amar, obedecer o agradar a Dios. Corrupción y enemistad hacia Dios son tan grandes que preferirá sufrir la perdición eterna que reconocer a Dios como Dios y someterse a su soberanía. Por esta razón, la inhabilidad moral también puede ser llamada la hostilidad de la voluntaria. La esclavitud de la voluntad. La voluntad del hombre es una expresión de su naturaleza. Si el hombre tuviera una naturaleza no moralmente pura, entonces su voluntad estaría inclinada a hacer obras moralmente puras. Si el hombre fuera santo y justo, el hombre caído es impío e injusto, y por eso él aborrece aún a Dios. Santo, justo, pelea contra su verdad y rehúsa someterse a sus mandamientos. Gloria al Señor. Yo quiero resaltar algo aquí, y es que si bien es cierto, nosotros hemos leído bastante, también en el sentido de lo que es la voluntad del hombre y el libre albedrío, muchos a través de toda la historia han querido poner el libre albedrío como que es una facultad que el hombre tiene para poder acceder a Dios. Pero eso es una ignorancia, porque realmente si el hombre está muerto completamente por naturaleza, no puede, ninguna de sus facultades, como la voluntad, como las emociones, como la moralidad, ninguna de esas facultades pueden tener la condición de buscar a Dios o de reconocer a Dios por sí mismo, porque el hombre no está muerto en parte, el hombre está muerto totalmente. El hombre no está enfermo, el hombre no tiene una parte que está viva y otra parte que está muerta. El hombre está muerto totalmente. Por eso es un absurdo. Por eso yo decía ahorita que hay cosas que uno a veces, cuando yo leí el texto al principio, que decía que los designios, los pensamientos y los designios del corazón del hombre son de continuo hacia el mal. Cuando las escrituras hablan de que los designios, o sea, son todas sus facultades, son como la voluntad, las emociones, la moral, el hombre está totalmente corrupto. O sea, eso es algo que solamente Dios puede abrirle los ojos a una persona para que pueda entender, porque ¿cómo yo voy a hablar de la muerte? Muchos, o sea, esos mismos afirman de que Dios, de que el hombre sí está muerto, pero
en parte hablan de que el hombre entonces puede buscar a Dios por parte del libre albedrío, o sea, que hay una contradicción. O sea, yo en ese aspecto yo no abundo mucho, porque cuando yo veo algo que es ilógico, que alguien me está planteando, cuando tú tienes una verdad categórica, yo lo desplazo, porque simplemente es historia, pero a través de toda la historia ha tenido que ser así para que muchos comprendan y para que la verdad prevalezca. Una frase importante que es empleada por los teólogos para describir la profundidad de la corrupción moral del hombre es la muerte espiritual según las escrituras. El juicio divino que cayó sobre Adán no solamente resultó en su muerte física, sino también en su muerte espiritual. Las escrituras nos enseñan que este aspecto del juicio divino que cayó sobre Adán no se limita a él, sino que se limita a toda la raza humana. Cada ser humano nace en este mundo en un estado moral vacío de vida espiritual, insensible a la persona y voluntad de Dios. En este cuadro nosotros podemos entender que vemos desde el principio, cuando Adán cayó, todo el ser humano también cayó juntamente con Adán. No simplemente Adán fue el que quedó bajo o con la naturaleza caída. Todos los descendientes de Adán, por eso hay una doctrina que se llama el pecado original. Y por qué razón nosotros también explica que por qué también nosotros participamos de la caída y también del pecado de Adán, porque Adán es nuestro padre natural. Todos sabemos, y la mayoría de nosotros que estamos aquí también tenemos conocimiento de que somos pecadores porque Adán pecó, y somos naturalmente pecadores, estamos muertos al igual que nuestro padre Adán. El hombre caído no puede amar a Dios. Ya hablamos sobre esto también. El hombre caído no puede conocer a Dios. Hablamos al principio o sea, no puede conocer las cosas de Dios, cuáles son sus designios, cuáles son su propósito. No puede conocer, que era lo que hablaba al principio también, que para nosotros poder entender quién es Dios, tenemos que conocerlo, y poder conocer a Dios, Dios tiene que hacer una obra regeneradora en nosotros. Por eso es que nosotros podemos ser salvos por su gracia. Nosotros no podemos ir a Dios por nuestras propias obras, porque no podemos, porque estamos muertos. No tenemos relación con Dios porque no tenemos una forma de hacerlo. El hombre caído no puede obedecer a Dios ni agradar a Dios tampoco, ni con sus obras, con nada bueno que haga el hombre, no puede agradar a Dios. El hombre caído no puede buscar a Dios. El hombre caído no puede cambiar o reformarse a sí mismo. El hombre no puede reformarse a sí mismo, como muchos han querido a través de toda la historia también. Han querido renovarse y han querido perfeccionarse por sí mismos. Y lamentablemente, si Dios no es el que interviene para que ellos sean cambiados, jamás podrán serlo, porque están muertos espiritualmente. La esclavitud a Satanás. En el comienzo, Adán fue libre de obedecer a Dios y ejercer dominio sobre la tierra. Como resultado de su rebeldía contra Dios, él y su raza cayeron en corrupción y esclavitud. Desde la caída, cada hijo e hija de Adán nacen en esclavitud al pecado y en esclavitud a Satanás. Aunque la rebeldía de Satanás en contra de Dios sigue hasta el día de hoy, debemos reconocer que esta rebeldía ha sido ordenada y permitida por Dios para cumplir sus propósitos y glorificar su nombre, sin negar o disminuir la verdad de la soberanía absoluta de Dios sobre todo. Se puede decir que este mundo caído y sus habitantes están bajo el reinado y poder del diablo. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto también. Y siempre voy a ir al principio.
Todos sabemos que cuando Adán peca y es dejado llevar por Satanás, claramente, en ese momento él se hizo esclavo de Satanás. Inmediatamente Adán obedeció la voz de Satanás, inmediatamente se hizo esclavo de él. ¿Por qué? Porque obedeció la voz de Satanás. Y la Biblia dice que lo que tú, o sea, a lo que tú le haces caso, a eso tú te vas a hacer esclavo. Entonces, en ese sentido, Satanás tiene el dominio prácticamente de lo que es todos los poderes de lo que es la raza humana en ese sentido. Ahora, todos sabemos que Dios en su soberanía permitió que la caída sucediera para él cumplir su propósito. Todos sabemos en ese sentido, la mayoría que estamos aquí, que en ese sentido también Dios no fue el autor del pecado, sino que Dios permitió que el pecado entrara por Adán. Pero Dios directamente no fue el autor del pecado, porque no podía, porque Dios es un Dios santo. Pero en esa parte, Adán no está libre de la culpa, porque Adán fue creado libre para él obedecer a Dios en ese momento. En ese momento sí el libre albedrío tenía su facultad, o sea, Adán en ese momento tenía la libertad de no desobedecer a Dios. Tú me preguntarías a mí que por qué entonces, si Dios sabía que no iba a obedecer, esa pregunta yo nunca te la voy a poder responder. Pero sí sabemos que la Biblia enseña que Adán fue castigado, que el juicio vino porque Adán falló. O sea, Adán erró en el blanco y por eso entonces vino el juicio de Dios sobre Adán. Y si el juicio de Dios vino sobre Adán, es porque Adán tenía una responsabilidad de no obedecer. Lo otro yo no te lo puedo explicar. Pero sí, Satanás tiene dominio de lo que es el reino del mal, por lo cual todos los hombres están bajo ese dominio. Todos los hombres que no han aceptado a Cristo, todos los hombres que no han reconocido la gracia de Dios para que los restaures y lo libere del reino de las tinieblas, todo esa parte, todo ese público está bajo el dominio de Satanás y en esclavitud a esclavitud de Satanás. Fundamentos bíblicos, que fue el de Génesis 6:5, que nos hablan de lo que es la condición del hombre, de cómo el hombre está depravado y cómo está su naturaleza caída y que no tiene la facultad para buscar a Dios. O sea, la Biblia enseña claramente, hay múltiples textos en la Biblia donde habla que el hombre no puede por sí mismo buscar a Dios, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que la única manera por la cual el hombre puede tener vida es a través de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Aquí vamos a leer esta parte del texto donde habla de donde el hombre nace con la naturaleza caída, y es Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es un texto que evidencia claramente donde nosotros, todos los seres humanos, nacemos en pecado, nacemos malvados, nacemos con rebeldía ante Dios, enemistado de Dios, porque no conocemos, no tenemos ninguna relación con ese Dios soberano. También tenemos el texto de Jeremías, muy famoso, 17:9, donde dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce el corazón del hombre. Solo Dios escudriña el corazón de Dios, del hombre y discierne todos los pensamientos. Muchas veces nosotros vivimos engañándonos a nosotros mismos, sabiendo que necesitamos a Dios, sabiendo cosas que hacemos que no
que nuestra conciencia nos dice que están mal y muchas veces nosotros lo rebasamos, no buscamos, no ponemos un alto y no le pedimos al Señor que nos ayude. También tenemos otro texto un texto muy bueno también, donde revela que es en Romanos 3:10 al 12, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Míralo como dice el texto, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Este texto es muy bueno para poder entender esto que estamos hablando. No es una cuestión de que el hombre quiera, no es una cuestión de que el hombre hace buenas obras, es una cuestión de que el hombre no puede, de que no hay un justo. El único justo es Dios y el único que puede atraer al hombre a él mismo es Dios. Y nosotros debemos reconocer nuestra condición. Y es por etapas, porque yo lo digo por mi personal. Y claro está, mi testimonio o mi experiencia no es el modelo, pero sí, claro que es válido. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos un conocimiento intelectual. Dios nos trae a través de su espíritu, nos atrae, nos convence, nos regenera. Dios nos da información a través de su palabra, pero eso debe de volverse práctico en nuestras vidas. Nosotros conocer cómo somos nosotros. Y eso lo vamos a hacer a través de cómo vamos conociendo al Señor, a través de cómo el Señor nos va a ir permitiendo que lo conozcamos. Cada vez que nosotros nos vamos acercando y cada vez que Dios nos va dando más conocimiento de Él, así nosotros nos vamos dando cuenta que nuestra maldad es grande delante de Dios. Y lo depravado que nosotros éramos y que aún estando nosotros siendo santificados, aún nosotros somos inclinados, no que nos gobierna, claro está, pero somos aún muchas veces inclinados a eso, porque todavía portamos el cuerpo caído, pero gracias al Señor que nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, que el pecado nunca reinará nuevamente en nosotros, sino que nosotros reinaremos sobre el pecado, porque la gracia es abundante y cada día nosotros somos santificados a la imagen de nuestro Señor. Amén. Implicaciones teológicas. Aquí tenemos algunas implicaciones. El hombre no solo está manchado por el pecado, sino que no puede ni quiere buscar a Dios por su propia cuenta. Necesidad de regeneración. Por estar muerto en delitos y pecados, el hombre necesita que Dios le dé vida, que era lo que decíamos ahorita. Dependencia de la gracia de Dios. La conversión no es fruto del libre albedrío. En un estado caído, sino de la obra soberana de Dios que cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Ezequiel 36, 26 al 27. El ser humano completamente corrompido por el pecado es incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Solo la gracia soberana, libre e irresistible de Dios puede levantar al pecador de su miseria y atraerlo a la vida eterna. Eso era lo que hablábamos ahorita al principio, en algunas ocasiones lo dije, que nosotros, de la única manera que el hombre tiene, o sea, la única oportunidad que el hombre tiene es que solamente Dios venga y intervenga delante de él y lo traiga hacia él, porque el hombre está totalmente muerto. No puede, por más que obra buena que usted haga, por más obra buena que nosotros podamos hacer, nosotros nunca podremos llegar a Dios para que Dios nos dé vida. Simplemente Dios tiene que venir a nosotros, no por nuestro libre albedrío, no porque nosotros hagamos cosas buenas, sino porque Dios es bueno y su gracia soberana
es irresistible y nosotros respondemos a ella. Amén. Aquí tenemos algunos testimonios de estudios históricos de lo que es la doctrina de la depravación. Tenemos aquí primero a Agustín de Iconia, que refutó a Pelagio al enseñar que el pecado de Adán, la raza humana por su propia corrupción está imposibilitada para hacer el bien sin la gracia de Dios. Amén. Que era lo que hablábamos al principio. También tenemos a Lutero, que es también de lo que hablamos, es de la esclavitud de la voluntad. La voluntad del hombre es como una bestia de carga. Si Dios cabalga sobre ella, quiere, y va donde Dios quiere. Si Satanás cabalga sobre ella, quiere, y va donde Satanás quiere. Aquí hay dos grupos. ¿Cuál? Hablo de lo que son elegidos. Claro que vamos hacia la voluntad de Dios. Si Dios es el que interviene, entonces nosotros queremos ir ante Dios. No hay otra forma. Lo que se mantienen en la esclavitud es porque Satanás lo va dirigiendo. Se le da una exaltación que el hombre puede, por el libre albedrío, tener una posición delante de Dios, por decirlo así. Pero lamentablemente no hay forma, porque vemos que no los está ayudando a muchos, sino que lo está llevando hacia la inclinación del mal cada vez más, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Todo lo que están haciendo lo están haciendo para su propia gloria. También tenemos a Juan Calvino, otro escrito también de lo que es de la religión cristiana. La mente del hombre está tan alejada de la justicia de Dios que no puede concebir ni desear ni siquiera en pensamiento algo recto. Eso es causa de lo que es la muerte espiritual. También tenemos de Jonathan Edwards, donde en la libertad de la voluntad. El hombre natural está tan absolutamente muerto en pecado que es incapaz de cualquier ejercicio verdadero de la voluntad de Dios, sin el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos nuevamente también de que no es por nuestra propia obras, que no es que por nosotros mismos no podemos ir a Dios. Dios, a través de su obra, a través del Espíritu Santo, es que Dios nos hace a nosotros tener voluntad de ir a Él y tener voluntad de hacer las cosas de Dios, de querer conocer a Dios, de querer leer su palabra, que es la que Él nos ha dado para que nosotros podamos conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos a través de la iluminación de su Santo Espíritu. Y tenemos algunas conclusiones. La depravación total afecta toda la humanidad, inhabilita al hombre espiritualmente, lo deja sin esperanza fuera de Cristo. Vemos que es muy interesante esta doctrina, y es porque lo decía al principio, y enseñarla también es muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros debemos explicarle al hombre, así como nosotros hemos entendido, de que en su condición no pueden buscar a Dios. Hay muchas personas allá afuera que están equivocadas. Y equivocadas porque uno se relaciona con personas que hablan que el Señor, que hablan de ese Dios que es un diente. Ellos no saben lo que significa que Dios es bueno. Para ellos Dios es bueno, que Dios le dé una casa, que Dios le dé un carro, que Dios le dé una familia, y que esas son cosas buenas. Pero cuando la Biblia enseña de que Dios es bueno, es cuando Dios, a través de su soberanía, Dios ejercita y hace cumplir sus propósitos, sus decretos a través de los hombres. Y nosotros eso no lo hemos podido entender. Y nosotros debemos explicarle a las personas de su condición, no hablarle de cosas bonitas en el sentido de que Dios es bueno, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar otro, no, que usted tiene un problema y que usted está en enemistad con Dios y que usted está muerto espiritualmente y que usted necesita buscar de Dios y que Dios intervenga para que usted sea salvo. La doctrina de la depravación
no es deprimir al oyente, sino mostrar la gravedad, perdón, de nuestro pecado y la grandeza de la gracia de Dios. Solo cuando entendemos la condición humana podemos valorar la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Aquí podemos ver también, que era lo que estábamos hablando casi ahora mismo, de que la, la doctrina de la depravación, o sea, nuestra condición, nosotros le llamamos doctrina de la depravación, pero le podemos llamar a muerte espiritual, le podemos llamar el pecado original y le podemos llamar el problema del hombre. Y nuestro problema es que nosotros tenemos un problema, y es que somos pecadores. O sea, tenemos una naturaleza caída que se revela contra Dios todo el tiempo. Y por eso nosotros necesitamos entender esa parte. Nosotros no podemos creernos que somos buenos. Nosotros no. Yo le digo esto porque ahora que yo estoy y he conocido al Señor y, y he podido entender algunas cosas, Dios me ha dado luz, de que yo me creía que yo era bueno. O sea, yo me creía de que yo era bueno y que yo esto y uno vivía engañado en el mundo. Uno vivía engañado y uno le pedía cosas a Dios, haciendo uno cosas perversas. Pero en esta ocasión, yo les exhorto a cada uno de que nosotros podamos entender. Nosotros sabemos que todos los que estamos aquí, o en su gran mayoría, somos cristianos. También esto a nosotros nos da la manera de que nosotros no podamos humillarnos, de cada día nosotros nos humillemos delante de Dios, porque aunque nosotros tenemos la naturaleza nueva de Dios, todavía nosotros portamos una naturaleza caída y nosotros debemos siempre procurar de tener eso presente y que cada día nosotros necesitamos de Dios, no descuidarnos, porque ya nosotros, por decirlo así, somos cristianos, que ya somos nuevos nacidos, que ya Dios nos ha salvado. Muchas veces nos descuidamos en esos aspectos, pero esto nos ayuda a nosotros a entender que nosotros debemos mantenernos cada día santos delante de Dios, procurar cada día más la santidad, procurar cada día más de estudiar su palabra, procurar cada día más mantenernos en oración para que Dios nos guarde a nosotros y para que Dios guarde o Dios restaure el mundo que está allá afuera perdido en sus delitos y pecados, que no entienden la gravedad de su situación. Esto ha sido todo por esta noche. Le damos gracias al Señor. Disculpen los inconvenientes. Vamos a orar al Señor por la conclusión de este estudio.